¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más su amigo Víctor Hugo, desentrañando los misterios de la literatura. En esta ocasión vamos a adentrarnos en una de las obras maestras del siglo de oro de la literatura española, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, una obra magistral escrita entre 1611 y 1612 y como siempre les digo en las entregas hay que ubicarnos no solo en el tiempo en que el escritor percibió su mundo, sino además en el tiempo en el que nos está tratando de describir, dado que toma un hecho real, Lope, toma un hecho real que sucedió en las postrimerías del siglo XV, en 1478, 1479, que hubo precisamente una rebelión en el poblado en Comento, pero nada que ver con la historia que nos entrega Lope, que la dramatiza, la cambia completamente y nos entrega un drama maravilloso. Entendiendo precisamente esta situación de lo que prevalecía en el tiempo de Lope, habrá que entender que era una España bollante, no solo por el siglo de oro español y por las grandes plumas que dio España, sino además por la bonanza que vivía España, por las colonias en América, porque todavía estaba la cruda o los efectos de la batalla de Lepanto, esta gran batalla que gana el Imperio Español en asociación con los estados pontificios, con la República de Génova, con la República de Venecia, y bueno, que derrotan a los otomanos en la costa griega, y bueno, era la promesa de la nación perfecta, y esto es lo que percibe Lope, aunque nos trata de relatar un mundo anterior, que es precisamente aquella rebelión en tiempos de Isabel la católica Isabel de Castilla. Y bueno, ya entrando en la novela y habiéndonos ubicado un poquito en el tiempo que vivió Lope, pero además en el tiempo que nos trata de relatar, empieza la obra precisamente con dos tramas, una trama y una subtrama, que las maneja tan magistralmente que no llega uno a saber cuál es la trama y cuál es la subtrama, que se entrelazan perfectamente. Si es la rebelión la trama principal o este triángulo amoroso entre el comendador Laurencio y Frondoso. Y bueno, ustedes tendrán el mejor criterio para saber cuál es la trama y la subtrama, pero comencemos diciendo que empieza precisamente con el comendador Fernán Gómez de Guzmán, quien encomienda al maestre tomar una ciudad y además hacer una alianza con Alfonso V de Portugal, precisamente en contra de Isabel la Católica. Eh, pero además hay que describir muy bien al comendador y a describir a los aldeanos que de manera muy fantasiosa y muy alejada de la realidad Lope nos lo da, pues nos lo evidencia desde los nombres, Laurencio y Frondoso, son nombres atípicos y mucho más atípicos de aldeanos de aquel tiempo, y los aldeanos que pues eran personas cultas y que eran personas instruidas, que hablaban de filosofía, hablaban de Platón y citaban a Aristóteles, cosas que pues, obviamente sabemos que distó mucho de la realidad de la España de aquel tiempo. Entonces viene este comendador a que es una persona que goza mucho de la compañía femenina, pero constituido en Dios, en un Dios de su jurisdicción, cree que tiene todo el derecho de tomar a la mujer que le plazca, inclusive impone el ius prima nocte o un ius prima noctis, que es el derecho de aquel señor noble sobre las mujeres de su jurisdicción, las casamenteras, de pasar la primera noche precisamente con ellas, pero queda prendado de Laurencia, quien Laurencia es una persona completamente renuente a los avances amorosos del comendador, dado que es pretendida por Frondoso, y nos describe también una Laurencia perfecta, una Laurencia virginal con todas las virtudes del mundo y con una gran melena que cobra relevancia y va a cobrar relevancia un poquito más adelante en nuestro relato, pero hace mucho énfasis Lope en esto. Y bueno, un Frondoso, un hombre, pues por supuesto, virtuoso, pero con aquellos límites que impone la cuna en la que nació. Entonces, el comendador, cuando está haciendo sus avances sobre Laurencia, quien lo desprecia, desprecia sus flores, desprecia sus avances,
el comendador entra en una desesperación tal que llega inclusive a hablar con el padre de Laurencia para que ésta entre en razón, lo cual a ti y a mí, amigo, nos parece en el tiempo actual pues una verdadera aberración, pero repito, hay que ubicarnos en el tiempo que Lope nos está tratando de describir. Y bueno, en ese momento es cuando viene la famosa escena del arroyo, porque cuando le reclama el comendador al padre de Laurencia que su hija debe entrar en razón, es interrumpido porque es avisado de que el maestre está siendo atacado por las huestes reales y tiene que salir a la batalla. Entonces empieza, da una época de sosiego, un pequeño remanso donde Frondoso ya puede o tiene oportunidad ya de pretender, y viene la famosísima escena del arroyo donde Frondoso está pretendiendo y le confiesa su amor a Laurencia, pero es interrumpido por el comendador, quien pero alcanza a esconderse, y el comendador, sin percatarse de la presencia de Frondoso, hace sus avances en el tiempo en que Frondoso toma la ballesta del comendador y lo amenaza con esta, lo cual, por supuesto, presumía la pena capital para Frondoso, pero da oportunidad a la huida de ambos. El comendador, quien tenía, bueno, pues, ocupaciones obvias en el entramañado bélico que les he estado platicando, da pie a que Frondoso y Laurencia se puedan comprometer, pero es interrumpida la celebración de la boda y, bueno, es interrumpido previo a la celebración de la boda cuando llega el comendador y para apresar a Frondoso, porque se sentía además, ya no era nada más pretender a Laurencia, era cobrar la afrenta que le había llevado a cabo Frondoso. Y recordemos que la honra era una cuestión elemental, no solo de cualquier persona, de mucho más de cualquier noble. Entonces, tratando de cobrar la afrenta, apresa a Frondoso y toma a Laurencia y la viola. Ante los ojos impávidos de toda la aldea decide juntarse porque ya son demasiadas las tropelías del comendador, y entonces es cuando llega una Laurencia mancillada con toda la melena para todos lados y completamente descompuesta, lo que cobra relevancia dado que nos es ilustrado que la melena es sinónimo de la virtud de Laurencia, y al haberla perdido, precisamente por eso llega con la melena toda deshecha. Pero llega una Laurencia muy reprochante, muy enojada con todos los aldeanos, y les dice que no son hombres suficientes para haberla defendido. Y llega un momento en que el consenso es que el comendador ha llegado al límite y le salen a darle caza y lo asesinan, lo cual imperaba la pena capital para todos. Pero se decide haber un contubernio de qué decirle al enviado real, qué decirle al juez que iba a tomar el caso, y en cuanto llega el encomendado recibe una sola respuesta de todos y cada uno de los aldeanos de quién fue el asesino del comendador, y todos responden al unísono: fue Fuente Ovejuna. Ante la falta de evidencias y ante la cohesión tan fuerte de los aldeanos, el juez decide otorgar el perdón real. Es una obra fascinante que no se pueden perder y está en cualquier librería que ustedes puedan ir. En literatura española es muy fácil de acceder. Amigos, me despido como siempre, esperándose el favor de su escucha en la próxima entrega, y les mando un abrazo.